Vamos en esta mañana a Proverbios capítulo 30. Vamos a leer Proverbios 30, versículos 18 y 19. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 30, 18 y 19. Dice: tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Dice que tres cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. Bueno, hay que incidir en el hecho de que la palabra ocultas en hebreo es una palabra que se pronuncia palá, es la palabra hebrea palá, y significa, por ejemplo en la Biblia inglesa fue traducida como demasiado maravillosas, lo que nuestra Biblia traduce ocultas, en la Biblia King James dice demasiado maravillosas. Pero en definitiva la palabra hebrea palá, que es la palabra para ocultas, significa extraordinarias. Significa difíciles de entender. Significa que va más allá del poder de uno o del entendimiento de uno. Significa ocultas, por supuesto. Significa demasiado elevadas, demasiado altas. En definitiva, maravillosas. O sea que van mucho más allá de nuestro entendimiento, que es difícil que las podamos alcanzar o entender. Eso es lo que significa la palabra palá. O sea, está hablando de algo alto, elevado, maravilloso, que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Ya digo que en la Biblia King James dice demasiado maravillosas. Como veis, el término ocultas se queda muy corto. Hay que ir, como siempre, al original para entender a lo que se refiere aquí. Y de los cuatro aspectos que menciona, vamos nada más en esta mañana, y aún así andamos de tiempo limitado, a comentar el primero nada más. Porque está hablando de cosas elevadas, altas, demasiado maravillosas, que van más allá de nuestro entendimiento. Y el primero que menciona es el rastro del águila en el aire. ¿Cómo es posible que el rastro o el camino que sigue el águila en el aire sea algo oculto, maravilloso, demasiado maravilloso, elevado, alto y que va más allá de nuestro entendimiento? Bueno, pues vamos para allá. Vamos a la Escritura y vamos a entender por qué en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículos del 1 al 4. Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Fijaros qué mensaje. El monte Sinaí, donde más tarde Dios le daría los 10 mandamientos y las instrucciones del diseño del tabernáculo. Pero lo primero que le recalca Dios a Moisés ahí en el monte Sinaí es lo siguiente. Dice: así dirás a mi gente. Esto es lo que le tienes que decir, y no te olvides, a mi pueblo. Dice: vosotros visteis, gloria a su santo nombre. A veces lo vemos con los ojos naturales, otras veces con los ojos espirituales. Ellos lo vieron con los ojos naturales. Visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vosotros sois testigos de lo que yo hice, cómo os saqué de la esclavitud de Egipto y cómo os he traído a mí. Bueno, ¿dónde estaba la presencia de Dios en este instante? Pues sobre el monte Sinaí. Entonces Dios les está recordando
o quiere que recuerden, o quiere que no olviden todo lo que hizo desde que los sacó de Egipto hasta ese instante, donde los trajo a él ante su presencia, allí mismo en el monte Sinaí, donde les iba a dar sus leyes, sus mandamientos, el templo, el tabernáculo, etc. Pero dice claramente: visteis lo que hice a los egipcios, a aquellos que os oprimían, a aquellos que os maltrataban, visteis lo que yo hice con ellos. Y recalco lo que viene a continuación: cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Fijaros el primer mensaje que Dios le da a su pueblo por medio de Moisés. Además de cómo os liberé de la esclavitud de Egipto, los juicios que derramé en Egipto, dice: os tomé sobre alas de águilas para traeros a mí. Fijaros lo importante que es el camino, por eso es algo oculto, demasiado maravilloso, alto, que va más allá de nuestro entendimiento. Cómo Dios hizo para llevar a todo su pueblo, a toda aquella muchedumbre de hombres, mujeres, niños, ganado, etcétera, llevarlos sobre alas de águilas hasta traerlos a Él. Vamos a tratar de profundizar un poquito en eso. Vamos a Éxodo 13. Vamos a Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 17. Vamos a tratar de explicar, profundizar cómo es eso de que Dios llevó a su pueblo en alas de águilas para traerlos hasta Él en el monte Sinaí. Porque eso es algo oculto, demasiado maravilloso, dice en Proverbios. El rastro del águila en el aire. Dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, por fin, después de las plagas, después de morir los primogénitos en Egipto, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, no los llevó por el atajo. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios conocía perfectamente los corazones que fácilmente desmayaban o se desanimaban. Si pasa con nosotros lo mismo, cuando vienen las dificultades uno a veces desmaya. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y aquí vamos, versículo 21. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos. Aquí están las alas de águilas. Porque dice: como os he traído a mí, dicen alas de águilas. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, ¿cuáles eran las alas de águilas entonces? Como Dios dice que Dios dice: te traje a mí en alas de águilas. ¿A qué se refiere? La columna de nube y de fuego. Ahí están las dos alas del águila, la nube y el fuego. Fue lo que Dios utilizó para llevar al pueblo desde Egipto hasta el monte Sinaí, donde él mismo estaba. ¿O no? Vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero claramente la columna de nube de día y de fuego de noche fueron las dos alas de águila que Dios usó para encaminar a su pueblo y llevarlo al destino, al lugar que Dios quería llevarlos, donde él mismo estaba. No nada más los llevó al destino final, sino que los guió a cada paso. Por ejemplo, rodeó la tierra de los filisteos para evitarles la guerra, un conflicto que no estaban preparados, recién salidos de Egipto, para enfrentarse a los filisteos.
Entonces evitó ese camino. O sea, Dios los guió a cada paso. En Éxodo 14, sin pasar la página, versículo 19, Éxodo 14, 19, aquí la palabra de Dios relata lo que pasó justo a orillas del Mar Rojo, como Faraón se arrepintió de haber dejado ir al pueblo y como con toda su caballería y sus carros persiguió al pueblo y los encontró a orillas del Mar Rojo. Versículo 14, Éxodo 14, versículo 19. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, aquí vamos, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios. La nube era nube y tinieblas, es decir, no podían ver, no les dejaba avanzar. Daros cuenta que ellos querían cazar al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué hizo la nube que iba delante de ellos guiándolos? Se puso atrás en la retaguardia. De tal manera que para los egipcios era tinieblas, no podían dar un paso, no veían nada. Era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces vemos claramente como las alas de águilas, además de guiar, una de las misiones fundamentales, ¿cuál fue? Pues proteger al pueblo. Imaginaros lo que era, por ejemplo, la columna de fuego de noche. No nada más les iluminaba para que pudieran ver en la noche y pudieran seguir caminando, sino que les daba calor para protegerles del frío, ahuyentaba a las fieras que pudiera haber en el desierto por la noche. Fijaros todo lo que hacía la columna de fuego. ¿Y qué hacía la columna de nube? Pues imaginaros en el desierto, lo que es caminar por el desierto con aquel sol ardiente. ¿Qué hacía la nube? Pues de alguna manera impedir que el sol los abrasara, además de guiarlos en el camino. Vamos a leer en Éxodo 33. Vamos a Éxodo 33. Versículo 7. Éxodo 33, vamos a leer del 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, ya después de haberle dado Dios las instrucciones pertinentes en el monte Sinaí. Moisés levantó el tabernáculo de acuerdo a las indicaciones que Dios le había dado en el Sinaí. Bueno, lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ellos sabían el lugar donde había que buscar a Dios. Claro que Dios está en todas partes y que podían orar en sus tiendas también. Pero cuando querían reunirse para tener una búsqueda más profunda y todos juntos, sabían cuál era el lugar, el tabernáculo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Bueno, a veces Dios llamaba específicamente a Moisés, porque quería tratar solo con él. Y cuando eso ocurría, entonces todo el mundo se ponía a la puerta de su tienda, mirando hacia el tabernáculo, que estaba fuera del campamento. Dice que todo el mundo estaba a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Bueno, qué tremendo, ¿verdad?
cómo la presencia de Dios estaba ¿dónde? En el templo, en el tabernáculo, y cómo claramente llamaba a Moisés y hablaba con él cara a cara. Y cuando la gente veía eso, cada uno desde su tienda, pues adoraba, porque sabía que la presencia de Dios, que las alas de águila estaban allí, en medio de su pueblo. La nube descendía a la puerta del tabernáculo y allí le daba a Moisés las instrucciones. O sea, qué tremendo, qué tremenda experiencia, ¿verdad? De cómo a lo largo de todo el camino, por eso dice, cómo os traje en alas de águilas y os he traído a mí. O sea, cómo incluso Dios descendía y hablaba con Moisés cara a cara a la puerta del tabernáculo para darle las instrucciones que necesitaba a fin de conducirlos a donde tenía que llevarlos, al monte Sinaí. Muy bien. Antes vi que pusiste aquí Isaías 25. Me llamó muchísimo la atención porque yo también traía Isaías 25. Quiero pensar que no fue casualidad. Isaías 25. Isaías 25, por favor. Aquí estaba puesto el 1. Vamos a leer del 1 al 4. Pero sobre todo el 1, que era el que estaba puesto aquí en la pizarra, en el proyector. Dice: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Esa palabra es palá, que en otro lado, en Proverbios 30, se traducía como las cosas ocultas, demasiado maravillosas, elevadas, que van más allá del entendimiento de uno. Dice: has hecho maravillas, palá. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y ahora vamos a ver de qué maravillas habla. Esa palabra hebrea, palá. Dice: porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Y aquí vamos, aquí vienen las maravillas, palá. Porque fuiste fortaleza al pobre. ¿Fue o no fue Dios fortaleza a los pobres de su pueblo? Cómo los liberó, era gente desvalida, cómo los liberó de la esclavitud de Egipto, cómo los guió por medio y a través de aquel desierto, ¿verdad? Todo lo que hizo con ellos, lo que hizo la columna de nube y de fuego. Fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, al necesitado en su aflicción. Ellos estaban afligidos, oprimidos en Egipto, y cómo Dios les dio las fuerzas que necesitaban para salir de su situación. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Es lo que hace la columna de nube, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿De qué está hablando aquí? Pues el ímpetu de los violentos, Faraón con todos sus carros, con toda su caballería, era como un turbión que iba en contra de ellos. Y como Dios fue como esa nube en contra del calor, ¿verdad? Como Dios los protegió, los guió, los guardó y fue fortaleza para ellos. Esas son las maravillas palá que Dios ha hecho. Y en Isaías 40, versículo 31, dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Y ahora qué dice? Levantarán alas como águilas. Levantarán alas como águilas, porque Dios es el mismo. Sus alas de águilas, su columna de nube y de fuego, que representan a su Espíritu Santo, van a estar ahí para levantarnos. Aunque estemos sin fuerzas, aunque estemos sin ánimo, sus alas de águila, esas son las cosas maravillosas que Dios ha hecho, palá. Van a estar ahí para levantarnos, para que podamos correr. Dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a su santo nombre. Es lo que Dios hace con nosotros. A veces no entendemos cómo ocurre.
Está uno sin ánimos, sin fuerzas, sin dirección, sin saber qué, y de repente algo pasa. ¿Cómo? Es como el rastro del águila en el aire, no sabe uno. Son cosas maravillosas, palá, que van más allá del entendimiento de uno. ¿Qué pasa dentro de uno? ¿Qué pasa en el espíritu? ¿Qué pasa en el corazón? ¿Qué pasa en la voluntad? ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué pasa en el alma? No lo sé, ni cómo ocurre, no tengo idea. Son maravillas palá, que van más allá de mi propio entendimiento. Eso no sé qué ocurre. ¿Cómo ocurre en mi interior? No tengo idea. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, de nuevo habla de las maravillas palá, porque dice, antes bien, como está escrito, estoy en 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio. Por eso la palabra hebrea palá se traduce como cosas ocultas. ¿Ocultas a qué? A la vista. Cosas que ojo no vio. Dice, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Las maravillas palá. No son para todo el mundo, son para la gente que ama a Dios. Para los que de verdad le aman, Dios tiene maravillas palá que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Son demasiado maravillosas, van más allá de nuestro entendimiento. Lo que significa la palabra hebrea palá. Dice, porque Dios, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, esas maravillas palá, esas cosas ocultas demasiado elevadas, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a su santo nombre. O sea que las alas de águila, que representa el Espíritu Santo, el águila representa al Espíritu Santo, lo mismo que la paloma. Lo que pasa es que la paloma representa el lado humilde, el lado manso del Espíritu de Dios, y el águila representa el lado guerrero. Por eso, ¿quién visitó al pueblo de Israel desde que salió de Egipto? El lado guerrero, el águila, el lado guerrero del Espíritu Santo. Para terminar, vamos al Salmo 139. Salmo 139, para ir terminando. Esto quizás a mí es lo que más me ha personalmente tocado. Salmo 139. Aquí aparece 2 veces la palabra hebrea palá, el Salmo 139. Vamos allá. Vamos a empezar por el 1. Vamos a leer no todo el capítulo, pero sí una buena porción. Fijaros lo que, bajo la guía y la inspiración del Espíritu Santo, lo que el salmista, lo que David escribió aquí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea que nuestros pensamientos a Dios no se le ocultan. A la gente sí. Pero Dios sabe incluso lo que pensamos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, Él sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Conoce nuestros pensamientos, lo más íntimo, lo más profundo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe,
y sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Y fíjate lo que dice el versículo 5. Aquí están las alas de águila. Aquí está la columna de nube y de fuego. Dice, detrás y delante me rodeaste. ¿No fue lo que hizo Dios con Israel desde que salió de Egipto? Por delante y por detrás. Detrás y delante me rodeaste. Y vamos a ver que está hablando de su espíritu. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Aquí está la palabra. Tal conocimiento, es decir, conocer, y ya no solo teóricamente, sino empíricamente, conocer esto, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este es el significado de esta palabra hebrea, palá. Es alto, es demasiado maravilloso, no lo puedo. Con solo mi entendimiento natural va más allá de mi propio razonamiento. Y fijaros de qué está hablando, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, está hablando del espíritu de Dios. Las alas de águila representan, el águila representa el espíritu de Dios. Y las alas tipifican, o están tipificadas, por la columna de nube y de fuego. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, por supuesto. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomar las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aunque me vaya al lugar más recóndito del planeta, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es la columna de fuego de noche. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas, otra vez, son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y fijaros lo que dice ahora, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Cuando nada más era un embrión, ya Dios estaba ahí en el asunto. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Desde cuándo Dios tenía en su libro escrito lo que iba a acontecer en mi vida? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios fijó sus ojos sobre mí? Dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde que era un embrión. Desde que estaba como embrión en el interior de la matriz de mi madre. Desde ahí ya sus ojos estaban ahí puestos. Ya Dios estaba vigilando el embarazo. Ya Dios sabía cuándo ese bebé iba a salir de la matriz de su madre. Cuándo iba a nacer. Porque en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una. ¿Qué quiere decir sin faltar ni una? Que todo estaba escrito. Qué tremendo, ¿eh? Si esto no es maravillas palá que van más allá de nuestro entendimiento, ¿cómo que? Como que sí. Como que todo ya está escrito. Como que Dios ya lo sabe todo. Gloria a su santo nombre. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea que los pensamientos de Dios, todo lo que dio para escribir en su libro, cada detalle, cada cosa que va a ocurrir, ya de antemano Dios la sabe, Dios la conoce y todo está ahí escrito en su libro. ¿Qué palabra hay para describir eso? Palá, claro. Es demasiado maravilloso, va mucho más allá
de mi entendimiento, el saber que ya incluso cuando era un embrión, ya Dios estaba ahí en el asunto y ya lo tenía todo planeado. Gloria a su santo nombre. Termino. Último texto, Deuteronomio 32. Que es una advertencia, porque esto fue el error que cometió el pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, y seguramente Dios lo puso ahí para nuestra admonición, para nuestra amonestación, porque seguro que es el error que también comete la iglesia del Nuevo Testamento. Deuteronomio 32, con esto termino, vamos a leer del 9 al 16. Fijándonos sobre todo en lo que dice el versículo 11. ¿Estamos ahí? Deuteronomio 32, 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. De nuevo está aquí la misma metáfora, ¿verdad? El águila cuidando, revoloteando, despertando, animando a sus polluelos y llevándolos en alas de águilas. Versículo 12. Jehová solo los guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal. Las alas de águila se encargaron de todo eso. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos. O sea, abundancia, y lo natural tipifica lo espiritual. Abundancia de alimento natural y espiritual. Carneros de Basán, machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Ahí está hablando, lógicamente tipificando la sangre del Señor. Lo mejor del trigo, el pan de su palabra. O sea, todas las maravillas, palá, que Dios había hecho por su pueblo, por su gente. Pero, lástima que hay un pero, después de haber hecho todas esas maravillas, engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira. Claro, después de todo lo que había hecho, todas las maravillas palá, y que a cambio le pagaran diciendo: si te hemos visto no te acuerdas, si te he visto no me acuerdo, mejor vamos a adorar a otros dioses, los que adoran toda la gente, vamos a ser como los demás, vamos a ser como el resto, no vaya a ser que nos tilden de raros. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, como diciendo, después de todo lo que he hecho por ellos, y que me paguen con menosprecio. Sabemos todos lo que significa la palabra menosprecio, ¿verdad? Es todo lo contrario de aprecio. Es apreciar, hacer en menos. Y dijo, versículo 20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Cuál fue el error que cometió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Que después de todas las maravillas que Dios había hecho, le dieron la espalda. Se olvidaron de él y lo menospreciaron. Y por eso Dios entonces se desentendió de su pueblo, y por eso luego las cosas le fueron al pueblo de Israel como le fueron, ¿verdad? Como los enemigos volvieron a enseñorearse de ellos, como volvió la aflicción, volvió el dolor, volvió la miseria, etcétera, etcétera. Entonces esto es una amonestación para nosotros. ¿Cuál es la amonestación que debemos tener presente? Pues nunca menospreciar ni olvidar a aquel que nos lo ha dado todo y que ha hecho todo por nosotros. Pongámonos de pie en esta mañana. Si hemos comido el trigo, si hemos sido alimentados con lo mejor del trigo en esta mañana, pues al menos tengamos gratitud. Seamos agradecidos.